ok, ya empiezas a tener como esta intención de quiero 2 volúmenes integrados por un espacio central que van a hacer una serie de circulaciones en donde va a estar mi circulación vertical. Entonces, empezar a ver cuáles son todas las posibilidades que una estructura me puede dar. Primero que nada, yo tenía planteado, Abraham, una casa habitación, ¿te acuerdas? Te había dicho. Sí, sí. En el eje era comercial. Pero cambié el proyecto por una torre de apartamentos que traemos ahorita. Ahorita le explico dónde está y todo, para, pues bueno, para analizarla, ¿no? ¿Va? Y cambiar un poquito todo, ¿no? Bueno, aquí un mensaje: la construcción bioclimática busca soluciones que representen un equilibrio dinámico, saludable, entre los beneficios ambientales, sociales y económicos, ¿no? Ahí, me voy a ir un poco rápido en la introducción, pero bueno, soy de Aguascalientes, el predio está en Aguascalientes, aquí es donde también vivo. Aguascalientes tiene una superficie de 5,057 metros cuadrados, perdón, hectáreas, que representa el 3% de la superficie del país, ¿no? La temperatura actualmente siempre es una zona cálida. Ya nuestro clima ya pasó a ser semidesértico, antes era un poquito menos, pero ya cada día más, ¿no? Nuestra altitud está entre 1,540 metros a 3,000 metros. 3,000 metros es un municipio que está un poquito más afuera. Aguascalientes más o menos se mantiene sobre los 1,500 y la topografía de todo el estado es prácticamente una planicie, ¿no? Tiene un pequeño cerro que ahorita les voy a enseñar las fotos, ¿no? Ok, el predio, vemos Aguascalientes y el predio, tenemos una zona conurbada que entre Aguascalientes y Jesús María, que es un municipio que ya es conurbado, que es el segundo más grande. Entonces el predio está entre las dos zonas. De hecho, la calle exactamente donde empieza ese fraccionamiento se pasa a Jesús María, ¿no? Exactamente, es esta calle que se ve aquí. Esta calle es la que de aquí para acá es Jesús María y de aquí para acá es Aguascalientes. Aquí está el TEC de Monterrey. Sí, sí ven mi cursor, ¿va? Sí. Sí. Sí, ok. Aquí está el TEC de Monterrey y bueno, todo esto es una zona que está adquiriendo mucha plusvalía. Aquí enfrente van a poner un centro comercial. Quién sabe si ya lo pongan porque el COVID va a cerrar muchas tiendas, pero era la idea, ¿no? Todo esto se está fraccionando y bueno, aquí está ubicado el predio, ¿no? En el predio, bueno, aquí ya es un acercamiento un poco más, son dos lotes pegados y bueno, para este lado, para atrás, al poniente, tenemos una vista, como les decía, nosotros tenemos un solo cerro en Aguascalientes que se llama el Cerro del Muerto y si se fijan es como una silueta de una persona acostada, ¿no? Estudio bioclimático, bueno, se hace el estudio de 15 años con la estación más cercana del predio para saber cómo está el clima exactamente, espacio-tiempo, ¿no? Aquí nos sale en el análisis que tenemos en mayo, junio, julio y agosto, y un poco de septiembre, pues los meses más calientes, ¿no? Con una humedad relativa baja, y en esos mismos tiempos, en las tardes, la humedad relativa sube, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos va a ayudar ahorita en el análisis que sigue. En esta tabla de al lado me dice a qué horas entra a qué horas entra en la zona de confort el sol, la radiación que me da y a qué hora sale de esa zona de confort, ¿no? Para esto, pues voltear las ventilaciones, orientación y todo a lo que yo necesito, ¿no? En la tabla de abajo, bueno, pues es igual por meses, cómo se va comportando el clima en Aguascalientes en ese punto. En Aguascalientes tenemos la ventaja de que hay 3 estaciones y como no hay cerros, pues la verdad es que puedes usar los datos de una estación muy en predios, ¿no? Cerquita, porque en lugares como Monterrey y todo este rollo, que hay mucho más montañas, pues obviamente cambia la temperatura nada más porque tu topografía, ¿no? Lo mismo, entradas y salidas del estado de confort, a qué hora salgo de los 24 grados y a qué hora subo de los 18 y salgo a los 24 grados, ¿no? Esta es la tabla de cómo está el confort térmico en todo el año
esta mancha de medio es el confort térmico y estas líneas es cada mes del año cómo se va manejando, ¿no? A qué hora de aquí, de esta tabla, sale estos datos, ¿no? Entonces, aquí me va dando una idea de qué necesito hacer y en qué meses, porque, bueno, me voy a adelantar un poco, pero luego pasa esto, que la gente dice, híjole, pues es que el viento dominante viene del norte, pero yo no necesito un viento dominante, yo lo necesito en junio, no en diciembre, ¿no? En diciembre viene del norte. Entonces, ¿de dónde vienen los meses que yo lo necesito? Ese es el viento que yo necesito, porque yo volteo es en caso de nosotros en Aguascalientes, la carrera siempre te dicen, del norte viene el viento fuerte, ¿no? Y pues resulta que sí, pero en diciembre, y ese no es el que yo quiero. ¿Ok? Bueno, aquí es la máscara de sombras, que igual viene por meses y me dice, este es el predio, y me dice dónde empezar a sombrear mi edificio para, pues, aclimatar mi espacio, ¿no? Obviamente de una forma bioclimática, sin necesidad de aire acondicionado y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si se fijan, tengo norte, sur, este, oeste, y me sale prácticamente 45 grados voltear esta línea, ¿no? De ahí me parto para saber qué tengo que hacer, ¿no? O qué estrategias. Bueno, la ventilación la puedo sacar de estos datos y me dice que en junio y julio, que los meses más calientes, lo tengo sur-oeste, el aire, y en julio en el sur, ¿no? Mi viento dominante. Bueno, de aquí paso a mi tabla de análisis, que es del libro que platicábamos, Abraham, el otro día. Viene en este libro, y bueno, de aquí ya me dice cómo puedo estar en mi zona de confort, que es la idea, entre 16 y 20 grados, que yo lo calculo hasta 22, 23, todavía está uno en zona de confort. ¿Y qué tengo que hacer, no? Entonces me dice que mis estrategias pasivas son estas, ¿no? Calefacción por ganancias internas, calefacción solar pasiva, calefacción solar activa, protección solar, refrigeración por alta masa térmica y refrigeración por ventilación natural mecánica, ¿no? Entonces, bueno, ya de aquí también veo dónde estaba mi humedad relativa que vimos en las tablas de atrás, porque lo que le voy a tener que hacer es inyectar humedad a mi edificio. Bueno, de aquí ya me dice, como les comento, para diseñar arquitectura se debe tomar en cuenta el clima. Está por arriba de la temperatura de confort casi todo el año. Debe usarse elementos naturales, vegetación, elementos arquitectónicos que impiden asoleamiento directo en ventanas. Tienen que tener cuidado en fachadas orientadas al poniente, ya que es cuando el sol es más caliente, ¿no? Se debe proporcionar la ventilación cruzada. Bueno, estrategias que creo que ya todos un poco sabemos. Ok, el predio tiene poniente, acá está nada más que se tapa, ya la vi yo, se tapa con esto. Ok, tenemos el norte para acá, sur, si ven el norte, sur, este y oeste, ¿va? Entonces, por como salía todo lo que estamos viendo acá atrás, yo necesito cubrir un poco poniente y el poniente y dejar un poco el oriente un poco destapado, ¿no? Pero tenemos esta ventaja de que, bueno, yo puedo voltear hacia el norte, hacia el sur, perdón, para darle un poquito más de clima a mi edificio. ¿Ok? Entonces, bueno, yo ya empecé a sacar una distribución de áreas y todo de lo que se diseñó. Ahora sí que ustedes son los expertos y me van a decir que está bien y que está mal, ¿no? Pero bueno, esta es la distribución de áreas. ¿Qué material estoy buscando? Vegetación, concreto, madera y bueno, una piel o una celosía para protegerme en las áreas donde no me interesa una radiación directa, ¿no? Entonces, mi concepto es empezar a utilizar este tipo de pieles para tener ventanas hacia donde me dice lo bioclimático, que no debo voltear, pero de esta forma puedo voltear y genero una corriente de aire, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con planta baja. La intención desde el inicio fue no excavar, en planta baja lograr lo que es estacionamiento y las áreas sociales, ¿verdad? Entonces, tenemos dos accesos.
Digo, he estado escuchando todo el rato y bueno, pues sí, no le puse los nortes, discúlpeme, aquí ya se nos van, ¿va? Tenemos la cantidad de estacionamientos, el área de circulación, elevadores y escaleras, tenemos una sala de espera, un coworking y un área administrativa, ¿no? Una área de lavado y cuarto de máquina, ¿no? Un jardín y 2 espejos de agua con algo de vegetación para que nos ayuden a aclimatar el edificio hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es planta baja, este es piso 1, y entonces tengo 2 volúmenes, que este es un departamento y este es otro departamento, ¿no? En estos volúmenes, lo que yo estoy buscando, pues si se ven aquí las líneas, es propiciar la ventilación cruzada en todas las zonas, ¿no? Entonces, cocina, comedor, tengo mi ventilación cruzada, en la habitación tengo una ventana acá y otra acá, entonces, por lo mismo se separa el edificio de casi todos lados, este lado no, tampoco me interesa mucho ventilar por aquí, porque la ventilación importante vimos que está de este lado, ¿no? Ok, este sería, por ejemplo, si lo llamamos así, torre A y torre B, la torre B. Entonces tenemos a la cocina comedor, aquí están los metros cuadrados de cada área, ¿verdad? ¿Hasta aquí dudas, sugerencias, comentarios? Les sigo. No, síguele. Órale. Esta es la torre A, que bueno, es una distribución un poquito más amplia, son departamentos de 114 metros, eh, con todo, con todo lo que se necesita, cada habitación tiene su baño privado, y así, ¿no? Sus terrazas, habitación principal, terraza, ¿no? Y bueno, esto es lo que queda medio el resultado, todavía jugando con volúmenes, con la piel para ayudarnos a amortiguar la radiación de la mañana. Y bueno, pues aquí tenemos el sol en diciembre, que ese es el que sí queremos agarrar, ¿no? Y acá abajo tenemos todo esto para que en medio todo esto es abierto y hasta en medio, por eso las 2 torres están separadas para generar esa ventilación, ¿no? Creo que es bien importante, y esto para todos, entender la importancia de la planta baja. O sea, la planta baja es la planta que te conecta con el mundo, con la ciudad, con todo. Entonces es súper importante diseñar esa parte. Justo cuando estabas aquí dije, no entiendo nada, o sea, no sé en dónde está la calle, no entendía por dónde accesaba. Entonces, por eso es importante lo que hemos estado comentando del contexto, o sea, de poder ubicar cuál es mi relación de la calle, cómo es mi tránsito entre esa calle hacia llegar, porque yo de hecho creí que entrabas por la parte de acá arriba. A ver, ¿dónde está otra vez el de anotar? Creí que entrabas por aquí. Sí, Al proyecto. ok. Y luego ya que vi el render, dije, no, o sea, lo primero que veo es el estacionamiento y luego llego a esta parte. Entonces, por eso es súper importante ver la relación del contexto. Y ahí también me llamaba la atención en uno de los renders que se vean como más torres como estas repetidas. O sea, la intención es que va a ser un desarrollo que se va a ir haciendo en fases y va a ser una réplica de estas torres. No, es una sola. Ok, la de allá del fondo. No, pues es que para diseñar una de estas hago como 60 y ya me quedo con una. Entonces ahí se van viendo las otras, pero sí, no, o no. sea, no es como que esto se va a ir No, replicando. Ok, justo no. porque, o sea, a eso iba, te iba a cuestionar, yo que hablaba al principio de, o sea, de cuando estuve hablándoles de los proyectos en Monterrey, de esta ciudad que es tan rota que una y otra torre no se hablan por más que estén al lado y por más que sean usos mixtos. Entonces dije, quiero entender cómo vas a lograr esta relación, porque si lo primero que te está recibiendo son los estacionamientos, cuál es la relación del peatón con lo edificado, etcétera. Que esas son cosas que en el tipo de proyecto, o sea, no sé muy bien cómo funciona la zona, o sea, si va a haber gente que camine por ahí, entonces entender la importancia de la escala del peatón con ¿no? respecto al edificio, cómo me siento de ir caminando solamente entre carros a un lado, igual las proyecciones de sombras hacia la calle, hacia el frente, etcétera. O sea, también esa comunidad de cómo me conecto ante el contexto mediante la intervención es súper importante.
Digo, ya en el análisis pues de las áreas, y eso supongo que ustedes ya lo tienen muy bien, o sea, si ya se han dedicado a proyectos de venta, tal, pues saben justo lo que cuestionábamos del proyecto de Elena, de las cuestiones de las circulaciones estas que sobraban, pues tú seguramente ya lo tienen muy claro. Sí, pues de hecho es un pedacito nada más. Sí, Espacio. y ahí, o sea, porque veo así, digo otra vez, como entendiendo toda esta cuestión modular, a la hora que empiezo a ver las plantas, veo variaciones, o sea, como que estructuralmente, como en el tipo de proyecto, o sea, cuando estás hablando de edificios, bueno, y creo que en realidad en todo, la importancia de la estructura es gigantesca. De hecho, cuando pienso en edificios, pienso primeramente como en el esqueleto, y luego ya cómo todo esto se va integrando a través de cosas. Y es tan importante ese diseño de la estructura, o sea, como nosotros la estructura ósea es lo que determina completamente nuestra forma. Lo mismo pasa con los proyectos de edificios. Entonces, aquí, por ejemplo, la estructura no entiendo, o sea, parece como si hubieran encontrado la relación de los prototipos, los anexaron en un espacio y la estructura va a ser una respuesta a estas necesidades en lugar de que sea parte de la arquitectura misma, o sea, de lo que te está dando el orden, los claros, lo que te da las posibilidades de abrirte o cerrarte. No sé si es una cuestión de representación o si meramente lo están viendo como, pues resolvemos esto y la estructura se resuelve después. Carecemos, ¿no? En el despacho, que no pensamos siempre en la estructura, sino en toda esta idea y todo esto. Y bueno, viendo la clase pasada, cómo venían las representaciones de Abraham y que todo se vuelve un solo elemento y que ya cuando se ve la estructura es porque ya tiene una retícula. Entonces, bueno, pues sí, hace falta mucho trabajar esa parte, ¿no? O sea, yo te lo recomiendo muchísimo. Hay un libro súper bueno que se llama Sistemas Estructurales de Engel, que es se los recomiendo mucho, o sea, te digo, en proyectos como edificios vale mucho la pena, ok, ya empiezas a tener como esta intención de quiero 2 volúmenes integrados por un espacio central que van a hacer una serie de circulaciones en donde va a estar mi circulación vertical. Entonces, empezar a ver cuáles son todas las posibilidades que una estructura me puede dar y eso, uno, te va a ir dando a pues entender un orden, va a ser mucho más fácil construirlo, estéticamente es mucho más agradable porque vas encontrando ritmos y eso te permite otra vez empezar a, en base a esa estructura, qué perforo, qué le quito, en dónde modifico una doble altura, etcétera, porque ya tienes un grid de base, o sea, y aquí es no nada más un grid en planta, sino es un grid vertical, o sea, para entender como la relación estructural. Pero si empiezas a trabajar todo esto de la mano, al contrario, puedes tener un montón de exploraciones bien interesantes a través de la estructura. Y luego ya empiezas a rellenar como esta serie de módulos, etcétera. Porque ya ustedes se nota que ya tienen un criterio, más o menos estos metros cuadrados tiene que tener un departamento, entonces ya empiezas a encontrar el ritmo estructural, que también esa estructura depende muchísimo de los cajones de estacionamiento siempre, y luego ya, o sea, vas encontrándole como el orden de, ahora sí, las cubiertas que quería, pues estas proyecciones, y si mi estructura es central, pues me permite tener estos terrazas hacia el frente sin ningún límite estructural, entonces empiezas como a poner otra serie de reglas que lo pueden enriquecer. Entonces, te digo yo, eso me encantaría de los proyectos que está haciendo últimamente, justo los de Macías Peredo con Manuel Cervantes, tienen como este orden muy claro de la estructura y ya como el espacio, o sea, pero lo que domina es el esqueleto. Y simplemente tú lo ves en la ciudad cuando se están edificando torres, de repente ves esqueletos increíbles y luego ya que los empiezan a rellenar es un desastre, que la estructura era súper interesante. Entonces, ¿cómo hacer que esta estructura sea parte de tu lenguaje arquitectónico? Toda esta cuestión de la materialidad, etcétera, o sea, es buenísimo considerarlo desde, te digo, ahí la estructura, o sea, la estructura entender va a ser
concreto, va a ser acero, va a ser un híbrido, ya eso va siendo un material de base y eso va dándote una modulación de base y luego ya puedes empezar a ver los módulos de las ventanas que vayan respondiendo a este ritmo. Si quieres enfatizar la forma vertical, pues cómo puedes tener estos elementos de ventanas verticales que enfatizan eso. La manera en trabajar los barandales, pues va respondiendo a esto también. O sea, todos los criterios que vas tomando como puntos de partida de diseño, que vayan complementando tus intenciones de diseño. No, pues quiero que esto se perciba como un elemento mucho más esbelto. Trataría eso como de que la estructura fuera lo que regula el proyecto y luego yo siempre trato de trabajar como paletas de materiales en donde no haya muchísimos, sino al contrario, o sea, que sean máximo 3, 4 materiales y eso te ayuda también a enfatizar cierto carácter, cierto orden, que no pase tanto de moda, etcétera. Entonces ahí cuidar muy bien como las paletas de materiales que estén usando y a lo mejor las gamas cromáticas de uno y otro también ayudan a integrar mucho más el proyecto. Pues toda la importancia, el énfasis aquí es la estructura, ¿no? Un proyecto que trae bueno, no es un sótano, ¿verdad? Pero necesita estar apoyado, necesita la estructura reflejarse, pues tienes que marcarla desde abajo. Aquí estoy seguro que el ingeniero, ¿no? En esas traves voladas, eso no se va a poder, ¿no? O sea, tu estructura tiene que bajar hasta la planta baja. Y te lo vas a complicar mucho, pero yo tengo dudas. ¿Puedes ir a la planta, por favor? Tengo dudas en cuestión de la restricción. ¿Las restricciones no existen o cómo es este tema? Sí, me restringen 6 metros de fachada, que es hasta aquí. Son 6 metros de aquí para el frente. Y acá es una restricción de 2.30 metros para acá. Por eso, acá hay una restricción. ¿Perdón? ¿Pero no todo de lado a lado o qué? No, haz de cuenta, este lado, mientras yo no abra ventanas para ventilar, aquí no pasa nada. ¿Sí me explico? Pero si yo abro ventanas para ventilar, como en estos casos, sí tengo que tener 2.3 metros hasta mi vano. Entonces sí te puedes pegar, o sea, aquí sí puedes pegar el edificio. Sí, sí podría. Ajá. Al costado, ok. El tema de la cueva como concepto, o sea, te recomiendo que leas ese libro, Ajá. el texto nomás, para que lo reafirmes, porque estás haciendo departamentos nidos, o sea, estás haciendo departamentos que no se pueden modificar, que esta recámara siempre va a ser la recámara, que el espacio está segmentando los espacios, entonces necesitas primero la estructura y después la modulación y después empaquetar servicios. O sea, tú tienes un servicio por acá de un baño y luego otra vez baños y cocinas por acá, pero acá tienes el baño aquí y acá y acá y acá por otro lado, ¿no? Entonces, si te fijas, están segmentados. Si tú analizas los mejores proyectos bueno, te dejo de tarea que analices a Ferrater, a OAB, que son proyectos que también trabajan con elementos para soles y cosas. O sea, los servicios siempre es mucho más eficiente que tu pieza los empaquete. Entonces, el tener los servicios concentrados y liberar las plantas es lo más eficiente del mundo y pues vas a tener beneficios también en ahorros, ¿no? Porque no tienes porque las instalaciones por todos lados, porque realmente pues tú deberías de tener núcleos de instalaciones para poder mandar las tuberías, ¿no? En todos los niveles. Entonces, pues cuando tienes todos los servicios empaquetados, pues puedes tener estas registros, ¿verdad? De instalaciones en cada nivel. Creo que tienes que, o sea, regrésate a la estructura y entender realmente si vale la pena este tipo de cosas, ¿verdad? Porque tienes dos tipologías muy distintas. ¿Cuántos metros cuadrados mide tu departamento? No sé 114. Si muy distintas y no tan distintas tampoco. O sea, no es 104 como que y 114. una variedad de una doble altura. Claro. O sea, en el sentido de que, o sea, son muy distintas entre ellas, pero las dos son de 2 recámaras, ¿verdad? Entonces,
me parece que necesitas generar una variedad de distintas tipologías, ¿verdad? Tipología de una recámara, tipología de dos, tipología de tres. Si modulas esto, va a ser mucho más fácil que puedas tomar distintas tipologías y agarrando un módulo más, tienes otra recámara. Le quitas un módulo, no sé si me voy a entender. Sí, Eh, sí, sí. Fíjate, ¿dónde tienen acá los núcleos de servicios, ¿no? O sea, al final los núcleos de servicios te quedan de alguna manera en Oh, los centros, ¿no? Entonces, es muy eficiente en ese sentido empaquetar las cosas. Eh, Fíjate cómo en el otro sentido, aquí tienes las circulaciones, ¿verdad? Que digo, ujú. sí, sí son bastantes, pero por temas de fachadas. eh, y después el módulo, ¿verdad? Muy limpio. Eh, tú tienes un problema que lo estás resolviendo con un artificio que es una celosía, y a esa celosía le estás poniendo la vegetación. Entonces la vegetación, pues yo no sé qué tanto te va a proteger en el invierno cuando se sequen las plantas. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué vas a hacer, verdad? Entonces, yo te recomendaría que mejor hicieras estrategias que no necesiten esas plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí estos patios, ¿no? Entonces, no sé, niega esta fachada, no sé, y vas generando estas ventilaciones, ¿no? Que responden a cierta orientación solar.